Y les voy a invitar que por favor pueda mantener su Biblia abierta y a manito para que podamos ir avanzando en este sermón del día de hoy, el capítulo 7, un capítulo largo y que son de estos pasajes que muchas veces a nosotros no nos gusta leer, sobre todo en nuestras lecturas devocionales, porque mucho nombre, mucho número, no le encontramos mucho sentido a estar leyendo tanta generación y tanta generación entre medio ahí. Pero veamos por qué el Señor puso este capítulo ahí, por qué están esos nombres, ¿cierto? No es porque sí, es porque sin duda el Señor algo tiene que transmitirnos a través de esta palabra. Queridos hermanos, imaginen por un momento esta escena que se leyó ahora en Jerusalén. Después de 52 días de intenso trabajo, de enfrentar oposición, de enfrentar desánimo, los muros de Jerusalén por fin estaban de pie. La obra externa, esa que todos podían ver, esos muros que estaban rotos, ahora estaban terminados. Sin duda todo el pueblo ahora tenía un suspiro de descanso, de alivio, una sensación de seguridad que quizás durante muchas generaciones no habían sentido. Recordemos que capítulos atrás habíamos visto que todo el pueblo era sujeta de burla por parte de los pueblos que estaban al lado de ellos, porque eran vulnerables a todo. A todo, era una ciudad insegura totalmente. Sin embargo, Nehemías, el líder que Dios levantó para esta monumental tarea que trajo desde muy lejos, sabía que los muros no eran el fin de lo que el Señor lo había mandado a hacer, sino que este era un principio, era un comienzo. Porque una ciudad no son solo sus murallas, también son su gente, las personas que habitan dentro de ella. En una iglesia, queridos hermanos, no son solo estos edificios lo que conforman la iglesia. Tampoco son nuestros programas. La iglesia tampoco es el departamento de hombres, el departamento de hermanas. No son nuestras actividades que nosotros podamos tener, sino el pueblo de Dios redimido y congregado. Esa es la iglesia del Señor. El pueblo de Dios reunido y congregado. No importa dónde, no importa el lugar, importa, ¿cierto?, el pueblo reunido y congregado. En el capítulo 7, queridos hermanos, a primera vista parece ser un registro de interminables genealogías. Nombres, números, que cualquiera de nosotros en una lectura simple quisiera pasar de largo, ¿cierto? Nos saltamos la hoja y solucionamos el problema de los números. Pero hoy, hermanos, les invito a que con la guía del Señor, con la guía del Espíritu Santo, veamos que esta lista se encuentran principios fundamentales y vitales para nosotros como una iglesia en formación. Este capítulo nos habla de orden, nos habla de identidad y misión, y nos señala a Jesucristo como la cúspide, como la cabeza de la iglesia, como la cabeza de este pueblo. Si podemos ir viendo en nuestras Biblias en los primeros 4 versículos, lo primero que hace Nehemías después que la obra está terminada, no fue hacer una fiesta, como lo haríamos nosotros, ¿cierto? Terminamos la construcción. De hecho, aquí en Chile antes, pues, aquí en Chile los tijerales ya es asado. Pero Nehemías no hace eso. Que sin duda más adelante va a haber una fiesta, como se ve en Nehemías, sino lo que hace él es establecer un orden en el pueblo, un orden piadoso. Designa líderes, designa porteros, designa cantores y levitas. Y por otra parte, designa la seguridad. Es decir, Nehemías se centra en la seguridad del pueblo y también en la adoración hacia el Señor. Y fija eso como las 2 columnas en este capítulo que el pueblo tiene que comenzar a realizar ahora. Los muros están, pero ahora queda ordenar la casa. Si va al versículo 2, dice: puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y Ananías. Nehemías no elige a cualquiera. Escoge a Ananí y Ananías y da la razón del por qué. Si usted lee ahí, dice: porque este era un hombre de verdad y temeroso de Dios más que muchos.
¿Por qué lo pone? Porque era un hombre de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y aquí vemos un rasgo y una marca importante del liderazgo que tiene que estar en la iglesia. Hombres íntegros, hombres de verdad, de una sola palabra, y que teman al Señor por sobre todo. Eso es lo que Nehemías busca. No buscó al que hablaba más lindo, ¿cierto? Ni al más elocuente. Buscó hombres íntegros, conforme al corazón del Señor. En estos versículos, hermanos, vemos cómo la soberanía de Dios está en acción. No solo en la reconstrucción del muro que habían terminado, sino en la elección de los líderes de su pueblo. Y aquí la teología reformada que nosotros confesamos es importante porque enfatiza que Dios levanta hombres y mujeres para sus propósitos. Dios los levanta. Dios los establece y Dios los saca en los tiempos de Él. Las cualidades para el liderazgo no son primariamente las capacidades de las personas o el carisma que nosotros podamos tener, sino la integridad. Hombre de verdad. Acuérdense esa palabra, la integridad. Hombre de verdad. Y una profunda reverencia al Señor, temeroso de Dios. Eso era Ananí, temeroso de Dios. Aquí hay un llamado para nosotros como iglesia, ya que regularmente como presbiterianos, nosotros nos vemos enfrentados a elecciones en el liderazgo, ¿cierto? Aquí es la iglesia, en la asamblea de los miembros, quien elige y aprueba. Dios lo hace, ¿cierto? Pero Dios usa la asamblea, lo usa a usted y a mí para votar, para elegir un pastor, para elegir a los presbíteros y para elegir a los diáconos. En la iglesia presbiteriana Dios le da esa bendición al pueblo de ser parte. Y eso es un llamado de atención para nosotros. Porque muchas veces nosotros queremos elegir a los hombres bajo nuestros estándares, bajo nuestro concepto. Yo cuando reflexionaba en este sermón, era imposible para mí no acordarme de Samuel, no yo, Samuel el profeta, cuando va en búsqueda del rey nuevo que Dios tenía, ¿cierto? Y va a la casa del padre de David y pasan todos los hermanos. Y Samuel el primero que mira es al más fortachón, al más encachadito. Y Dios le dice, no mires con tus ojos. Porque Dios no mira como nosotros miramos. Y para mí era imposible no asociar ese pasaje con esto. Dios no estaba buscando al más fortachón. De hecho, cuando fue a buscar al que andaba pasado de oveja, que quizás no tenía cuerpo para nada, en el campo, quizás no era el más culto de sus hermanos. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, porque muchas veces nosotros queremos determinar en la iglesia del Señor estándares que son del mundo, estándares que no son bíblicos. Pero el estándar de Dios es claro. Busquemos líderes que amen la verdad de su palabra y que vivan con un temor reverente ante el Señor. Líderes piadosos. Debemos orar para que Dios nos dé líderes así. Y como congregación, valoremos y apoyemos estas cualidades por sobre nuestros gustos personales. Cuando llegue la hora de elegir presbíteros, ojalá, ¿cierto?, cuando seamos iglesia, que esos presbíteros no son porque son mi amigo, porque yo comparto mensualmente con él, porque me como un asadito con él, porque me cae bien, porque lo encuentro simpático, porque tiene buen bla bla. Eso es lo que nosotros queremos. Pero lo que Dios nos demanda es que los líderes que sean elegidos sean líderes conforme al corazón del Señor, piadosos, con vidas sometidas a Cristo, rendidas al Señor. Vidas rendidas al Señor. Nehemías también establece reglas claras para la seguridad de la ciudad. La puerta no se abrirá a cualquier hora. Empieza a establecer orden en la ciudad. Y también todo el pueblo tiene una responsabilidad. Dice que cada uno estaba a cargo de la vigilancia del frente de su casa, porque las casas daban hacia el muro. Entonces yo era encargado de vigilar mi casa y el muro al frente de mi casa. Por ahí no se me podía pasar nadie. Todo el pueblo era responsable de la seguridad. No los líderes solamente.
Vaya al versículo 3 y lo va a ver. Una iglesia o una avanzada en formación, como la de nosotros, debe ser una comunidad bien ordenada. Debe gestarse, debe criarse siendo una comunidad bien ordenada. Pero no por amor al legalismo. No, es que aquí las cosas se hacen porque hace años se hacían así o porque nosotros... No, está bien. Tiene que ser todo ordenado en la casa del Señor. Y si bien hay muchas cosas que como congregación nosotros debemos aprender, muchos de nosotros no venimos de un trasfondo presbiteriano de cuna, entonces arrastramos, queramos o no, con pensamientos que queremos traer de otros lados acá, ¿cierto? Y muchas veces nosotros queremos reformar la iglesia a nuestro gusto, y no al gusto de la palabra del Señor. Pero ese orden que establece Nehemías no es un orden por amor al legalismo, sino un amor para proteger la santidad del pueblo. Y en este caso lo que nosotros debemos buscar es proteger la santidad del Evangelio y el testimonio que esta iglesia da hacia afuera. Porque la iglesia es el brazo de proyección del reino de los cielos hacia los que no conocen a Cristo. La vigilancia hoy no es contra enemigos. Nosotros no estamos apuntando a los vecinos de al lado porque no son cristianos. No es contra ejércitos, sino que es contra las falsas doctrinas, contra el pecado no confesado que nosotros mismos tenemos guardados en el corazón. Esas son las luchas que tenemos, cada uno de nosotros guardando pecados que finalmente no solo afectan a nuestras vidas personales, sino que a nuestra primera iglesia, que es la familia, y a esta congregación. Tenemos luchas contra las distracciones del mundo en nuestro día a día, que todos los días nos ofrece distraernos del foco y del blanco que es Cristo. Esas distracciones que buscan derribar el lugar de Dios en nuestros corazones para poner otros ídolos. Esas distracciones que buscan sacar la prioridad que Dios tiene en tu vida para poner otros ídolos y otras prioridades que no te llevan a ningún lugar. Cada miembro tiene esa responsabilidad de guardar su propia vida en beneficio de su familia y de la iglesia, de velar por sus hermanos en amor. Como nos exhorta Pedro ahí en 1 de Pedro 5:8 cuando dice: sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese versículo aplicará hasta la venida de Cristo. Satanás está como león rugiente buscando devorar tu vida, buscando destruir la iglesia, buscando dividir tu familia, buscando dividir la iglesia, buscando apartarte de la santidad. A Satanás no le importa verte tirado en la calle ebrio. A Satanás le importa distraerte del blanco que es Jesucristo. Le importa distraer a la iglesia de Cristo de lo que no es fundamental. Mientras la iglesia se entretenga en otras cosas, a él le da lo mismo. Porque no está cumpliendo la iglesia de este siglo el mandato que Dios lo ha mandatado a hacer. Veamos también, desde el versículo 5 al 73, que fue esta larga lista de nombres y de números, que Dios conoce a su pueblo. Que el pueblo del pacto tiene una identidad. Y aparte de una identidad, tiene una pertenencia. Recuerde bien eso. El pueblo del pacto tiene una identidad y tiene una pertenencia. Nehemías dice ahí, en el versículo 5, entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran empadronados según su genealogía. Y encontré el libro de la genealogía de lo que había subido primero y encontré escrito lo siguiente. El corazón de este capítulo, curiosamente, es eso. Esta larga lista de nombres y números que vimos ahí. Eso es lo principal del pasaje. Lo que muchos de nosotros no queremos leer. Lo que muchos de nosotros nos saltaríamos en la lectura. Eso es lo principal de este pasaje. Es cansadora la lista. Algunos de hecho nos turnábamos, algunos leían 5, cuando paraban los otros, leíamos los otros 5 versículos más. Así estábamos leyendo, nos turnábamos. ¿Y sabe por qué es importante esta lista? Porque
El pueblo de Dios tiene una identidad. Y nosotros, los que estamos acá, no somos una multitud anónima, como tampoco lo era en ese momento Israel. Son familias, son linajes, son personas con una historia. Usted y yo somos personas con una historia. Y el pueblo de Israel necesitaba esa historia y esos números para recordarse a ellos mismos que ellos venían de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y de ahí venían, de la promesa de Dios a Abraham. Esta lista, que es casi idéntica a cuando vimos la lista en Esdras 2, servía por varios propósitos prácticos también. Yo no sé si usted se fijó en algunos detalles, pero decía de los descendientes de los sacerdotes, de los levitas. Eso por algo. Determinaba las herencias de las personas, cosa muy importante en nuestros días, ¿cierto? Determinar de quién es la herencia. Los derechos que cada familia tenía, porque recuérdense que cada familia, según su función, cada tribu tenía ciertas funciones y también ciertos derechos. Y también las responsabilidades que cada familia tenía. Por ejemplo, los sacerdotes, los levitas, tenían una responsabilidad que recordemos que cuando estuvieron en el exilio, por mucho tiempo la evadieron. Y muchos ya trabajaban en otras cosas. Aquellos, recuerde el versículo del 63 al 65, algunos no pudieron probar su linaje. Según ellos eran del linaje de los sacerdotes. Ellos andaban haciendo pasar ahí por sacerdote. Yo soy ministro aquí. Pero resulta que cuando empezaron a revisar los libros, ellos no tenían cómo enlazar su apellido, digamos, o su nombre a la descendencia arónica. ¿Ve que es importante ahí el registro de...? Se estaban colando en medio de los ministros, y puede que algunos hayan sido, pero ¿saben qué? No lo pudieron probar. O sea, gente que posiblemente dentro de ellos no era sacerdote, pudo haber llegado a ofrecer sacrificios al altar. Y eso era castigado por el Señor. Aquí la teología del pacto es importante, es central de hecho. Dios es un Dios que establece pactos y se relaciona con su pueblo a través de generaciones. Por eso Él siempre dice de generación a generación. Este censo que Nehemías hace, guiado por el Señor, es un recordatorio de que Dios conoce a los suyos por su nombre. Él no conoce a esta iglesia solamente porque es la fuente, mi pueblo de la fuente. Él conoce a Pablo, conoce a Diego, conoce a Martina. Nos conoce por nuestro nombre. No somos un número dentro de una estadística. Como leímos hace poco en el presbiterial, ¿cierto? Cuando se da el informe de cada iglesia, Iglesia La Fuente, 78 personas. 30 miembros. Sí, son estadísticas. Pero estos números significan mucho más. ¿Y sabe por qué? Porque eso nos demuestra y nos recuerda a nosotros mismos, como dice Efesios 1:4, que Él nos conocía antes de la fundación del mundo. Esta lista terrenal en Jerusalén apunta a algo mayor para nosotros, a una lista celestial. Recuérdense lo que Jesús dijo ahí en Lucas 10:20. No se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Así como Israel tenía los nombres anotados de descendencia por descendencia, Dios tiene el libro de la vida, donde cada nombre está anotado allí. Yo tengo la certeza de que su nombre y el mío están anotados ahí. Y esos nombres no serán borrados. Y llegará un día que esos libros se abren y el Cordero abrirá el sello de los libros y dirá, Pablo Béjar. Y tú podrás decir, heme aquí, delante del Cordero. Drayon Herrera, heme aquí, Señor. El temor será cuando pase la lista y pase la lista y pase la lista y algunos nombres de muchas de las personas que vimos en la iglesia no estén, porque nunca sirvieron al Señor genuinamente, porque nunca se convirtieron, porque el Señor no hizo una obra en ellos. En Hebreos 12, del 22 al 23, se nos dice que
nos hemos acercado a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nuestra verdadera identidad como iglesia y pertenencia no se basan en nuestra genealogía familiar hoy en día. Yo soy hijo de Luchito, de Pedrito, no, aquí eso no vale. Lo que vale aquí es haber sido redimidos, limpiados por la sangre del Cordero. Lo que vale aquí, como dice Apocalipsis 21-27, es que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que vale. Cuando seguimos avanzando, hermanos, ya raudamente, nos saltamos esta lista importante de nombres que ya entendimos por qué, ¿cierto? Pero del versículo 70 al 73, en los últimos 3 versículos, el capítulo concluye que desde el gobernador, ¿cierto?, que se supone que era el que más platita tenía, hasta todas las familias del pueblo, estaban ofrendando generosamente para la obra del Señor. Su identidad como pueblo de Dios se manifiesta en su generosidad. La característica y la identidad del pueblo de Dios se manifiesta en su generosidad. El pueblo de Dios es generoso. Una iglesia que entiende su identidad con Cristo es una iglesia generosa por naturaleza. Nosotros no damos por obligación o para ganar algo a favor de Dios, como ya hemos dicho en muchas predicaciones, ¿cierto? Esta teología de la prosperidad donde tú siembras 10 y el Señor está obligado a tener que devolverte 30. No sé de dónde se lo inventaron, porque eso no es bíblico, sino que lo que es bíblico es que nuestras ofrendas, nuestros diezmos, son una respuesta de gozo a la gracia de Dios que hemos recibido. Nosotros diezmamos y ofrendamos no porque estemos obligados a hacerlo, nadie te obliga a hacerlo. Nosotros lo hacemos porque entendemos que el precio que Cristo pagó, hermano, ni aunque ofrendemos el sueldo completo, tenemos cero posibilidad de retribuir el sacrificio que hizo Cristo. Y damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y eso es lo que Jerusalén en este momento entendió. Y desde el más rico hasta los más necesitados empezaron a ofrendar. Nuestra generosidad con nuestros recursos, tiempos y talentos, eso es importante, hermanos. Porque también nosotros debemos ser generosos con nuestro tiempo al Señor. No solamente los líderes de la iglesia deben ser generosos con su tiempo. Los miembros de la iglesia deben ser generosos con el tiempo que el Señor les da. Porque la Escritura dice que hay tiempo para todo. Y muchas veces nosotros queremos limitar el servicio del Señor al Señor por nuestro tiempo. Y también con nuestros talentos. Yo tengo este talento, pero no quiero ocuparlo en la iglesia. Tengo la habilidad para hacer algo para... No, pero mejor ahí en la banca nomás. El Señor puso talentos en tu mano para el servicio en su obra. Entonces somos generosos con lo que el Señor nos dio, el ingreso, con nuestro tiempo y con los talentos recibidos de parte del Señor. Y eso es un testimonio poderoso de que nuestra confianza no está en lo que nosotros podemos tener en el bolsillo, ni en nuestro intelecto, sino que nuestra confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual se humilló por nosotros, como dice 2 Corintios. Es en Él que está puesta nuestra confianza. Y para una iglesia en formación como la nuestra, el compromiso debe ser sacrificial e incondicional de cada uno de sus miembros para cumplir la misión y para alcanzar a otros para Jesús. Debemos establecer nuestra identidad solo en Cristo. Y así como el pueblo de Jerusalén se aferró a su identidad del pacto, nosotros en medio de cambios debemos aferrarnos a nuestra identidad en Cristo. Los líderes son dones del Señor, son un don de Dios para su iglesia, pero son temporales. Todos los líderes que ocupamos un oficio somos temporales y somos falibles. Los líderes, hermano querido, se van a equivocar. Los líderes nos vamos a equivocar. Y posiblemente los líderes te vamos a defraudar.
Y esa es una lección importante para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mirada no debe estar puesta en los líderes de la iglesia. Nuestra mirada debe estar puesta solo en Jesucristo, quien es el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Nuestra mirada y nuestra fe debe estar puesta en el Señor, no en hombres. En ninguno, hermano. En ninguno. Porque más aún cuando nos hacemos presbiterianos, entendemos que aquí no existen los querubines que vuelan por sobre el púlpito. Somos todos pecadores, faltos de la gracia del Señor, que necesitamos a diario arrepentimiento y reconocer nuestros pecados. Nuestra unidad y seguridad no descansan en un oficial, no descansan en un consejo de nada. Nuestra seguridad descansa en la piedra angular de la iglesia, y esa es Jesucristo. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos, como dice Hebreos. Y Él seguirá cuidando y guiando a cada uno de sus hijos hasta que Él vuelva. Debemos valorar, hermanos, el orden y la fidelidad por encima del crecimiento rápido. Nehemías nos enseña a priorizar la salud espiritual y el orden bíblico antes de buscar expandirse. Una ciudad con los muros reconstruidos, pero vacía por dentro, sin casas como estaba Jerusalén, porque más abajo dice que no tenían casa, que está desordenada, es una ciudad insegura. Es una ciudad insegura. Imagínense nosotros en Chillán tener muros por todo el perímetro. Imagínense eso, pero que adentro aquí no haya luz, que esté todo caído, que esté todo destruido. ¿Usted cree que no andarían robando? O sea, roban con luz. Bueno, la explicación está de más. Imagínense en una ciudad como estaba Jerusalén. Muros terminados, sin casa, todo en el piso. De la misma manera, una iglesia puede tener muchos asistentes. La fuente se puede llenar. La fuente puede llegar a botar este muro y expandirnos completamente hacia atrás. Pero si carece de un liderazgo fiel al Señor, si carece de miembros comprometidos con la santidad y con el orden bíblico, entonces es una iglesia vulnerable. Si tu hogar carece de fidelidad al Señor, entonces tú eres una familia vulnerable. Porque el león, Satanás anda como un león rugiente, recordemos, buscando a quien devorar. Si dejas permeable tus muros, entonces vas a ser dañado. Si la iglesia privilegia el número de asistentes por sobre la integridad de sus miembros y el genuino arrepentimiento, entonces no va bien encaminada. Hermanos queridos, el crecimiento de esta iglesia vendrá como resultado de la bendición de Dios, que será solamente según sus misericordias, y también en base a la obediencia que nosotros tengamos en seguirle a Él fielmente. Debemos recordar, hermanos queridos, que usted y yo, cada miembro de la iglesia, tenemos un rol en la misión del reino de Dios. El censo que Nehemías hizo no solo contaba personas, sino que las organizaba para la vida y para el servicio. Habían porteros, recordémoslo, habían cantores, habían levitas, y cada familia era responsable de cuidar el muro al frente de su casa. De la misma manera, en esta iglesia o en la iglesia de hoy en día, no hay espectadores. Cada uno de nosotros, con los dones que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas, tiene un papel que desempeñar en esta edificación y en la misión de esta iglesia. No es necesario ser de la iglesia, un oficial de la iglesia, para servir a Dios. Yo, cuando sea diácono, entonces me voy a poner las pilas en servir a los necesitados.
Cuando yo sea presbítero, entonces las cosas van a cambiar porque lo vamos a hacer de otra manera y ahora lo vamos a ordenar porque se tiene que hacer así. No, tú no debes esperar a ser un oficial de la iglesia para servir al Señor y a tus hermanos. Cada uno de nosotros, con los dones que tiene, debe procurar servir al Señor y a sus hermanos. Entonces es necesario que tú y yo nos hagamos preguntas, hermanos. ¿Cuál es mi puesto de guardia en esta iglesia? ¿Cómo estoy contribuyendo a la salud y al avance del Evangelio en esta comunidad de fe? ¿Cuál está siendo mi aporte? ¿O simplemente me estoy limitando a las críticas y a juzgar a los demás? ¿O simplemente me estoy limitando a ser el que dice, no, es que las cosas debieran hacerse de esta manera? Es que el consistorio debiera hacerlo de esta manera. Los pastores deben ser de esta manera. Los diáconos debieran operar de esta manera. ¿Será esa una función dentro de la iglesia? Porque eso más se asocia a la farándula, ¿cierto? Los opinólogos, los criticólogos, que a veces parece tener que es un oficio nuevo en la iglesia. Parece que tenemos más opinólogos que gente dispuesta a servir. Como conclusión, hermanos queridos, el trabajo de Nehemías fue una sombra de lo que habría de venir, un anticipo de una obra mucho mayor. Nehemías aseguró una ciudad terrenal, Jerusalén, pero Cristo ha preparado una morada donde habrá cielo nuevo y tierra nueva. Él contó al pueblo del antiguo pacto, pero Cristo ha reunido a un pueblo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, el cual compró a través de su sangre. La lista de Nehemías 7 que acabamos de leer es un eco de la fidelidad de Dios. Es la prueba de que Dios no se había olvidado de su pueblo que estaba en el exilio. Es una promesa de que Él no se olvidará de nosotros. Nuestro sumo sacerdote, nuestro único sumo sacerdote Jesucristo, a diferencia de aquellos en los del día de Nehemías que no pudieron probar su sacerdocio, es un sacerdote eterno conforme a la orden de Melquisedec. Él no necesita ponerse el Urim y el Turim para saber la verdad revelada del Señor. Porque Él y el Padre, dice Juan 10:30, son uno solo. Y Él sabe la voluntad del Padre. Y como iglesia en formación, hermanos, miremos este texto de Nehemías 7 y recordemos que Dios nos conoce por nuestro nombre. Dios te conoce por tu nombre. El Señor valora el orden, la fidelidad y la santidad de su pueblo. Y nos ha dado a cada uno un lugar y una tarea en esta gran obra redentora en el reino de los cielos. Construyamos juntos sobre el único fundamento seguro, que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y anhelemos el día en que todos los redimidos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, habitaremos la nueva Jerusalén, una ciudad sin necesidad de muros esta vez, porque la gloria de Dios será su luz y el Cordero, Jesucristo, será su lumbrera por la eternidad. Recordemos lo que nos dijo Cristo en Mateo 16:18, hermanos queridos. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tu vida está segura en las manos de Cristo. Esta iglesia está segura en las manos de Cristo. Ponte en pie, edifica la iglesia, trabaja con tus dones, trabaja con tu tiempo, porque tu nombre es importante. No porque seas más que tu hermano, es porque por la gracia de Cristo has sido elegido como hijo del Señor. Les invito a orar al Señor. Padre,